Buenas tardes, mis amores. Mi nombre es Teresa, tengo 75 años y hoy vine aquí a contarles una historia de mi vida que guardé por mucho tiempo. Una historia que lo cambió todo. Una historia sobre un teléfono que sonaba siempre el mismo día, a la misma hora, y sobre el secreto más doloroso que un marido puede esconder de su esposa. Antes de comenzar, quería pedirles un favorcito. Si pueden, dejen su like en este video, suscríbanse al canal y cuéntenme aquí en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que hay gente de todo México y hasta de fuera siguiendo estas historias. Así que vayan, aprieten la campanita, dejen el like y cuéntenme desde qué ciudad me están viendo. Leo todos los comentarios, ¿eh? Ahora sí, vamos allá. Esta historia comienza allá en 1972. Yo tenía 32 años, estaba casada con Augusto desde hacía 10 años y vivíamos en un pueblo del interior de Guanajuato, un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen a todos, donde dejábamos la puerta de la casa abierta, donde los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía. ¿Saben cómo era? Era una vida sencilla, pero era una vida buena. Augusto era vendedor. Trabajaba con telas, viajaba a otros pueblos de la región vendiendo para tiendas, para costureras. Era un hombre trabajador, responsable, que nunca dejó que faltara nada en casa. No éramos ricos, pero tampoco pasamos necesidades. Teníamos nuestra casita propia, pequeña pero arregladita, con 3 recámaras, una sala, cocina y un patio en el fondo donde yo plantaba jitomate, lechuga, cilantro. Yo era ama de casa en esa época, la mayoría de las mujeres casadas lo eran. Nos levantábamos temprano, hacíamos café, lavábamos ropa a mano, planchábamos con plancha de carbón, cocinábamos, limpiábamos, cuidábamos la casa. No había lavadora, no había nada de esas facilidades de hoy, todo era a puro brazo. Pero me gustaba, me enorgullecía tener mi casa limpia, mi marido bien cuidado, mi rutina organizada. Augusto y yo éramos felices, al menos eso era lo que yo pensaba. No teníamos hijos. Había perdido 2 bebés al inicio del embarazo y después de eso no podía quedar embarazada. Fue un dolor que cargué por mucho tiempo, pero Augusto siempre decía que éramos una familia igual, solo nosotros dos. Él era cariñoso, atento. Todos los domingos íbamos a misa, comíamos en casa de mi mamá o de la mamá de él, regresábamos a casa y pasábamos la tarde escuchando radio. Por la noche, nos sentábamos en el sofá y él me contaba sobre los viajes de la semana, sobre los clientes, sobre los pueblos que visitaba. Era una vida tranquila, una vida predecible, una vida que parecía perfecta. Pero en abril de 1972, algo cambió. Fue un jueves. Recuerdo perfectamente porque el jueves era el día que Augusto siempre viajaba para hacer su ruta en los pueblos vecinos. Salía de casa a las 7 de la mañana en autobús, llevando las maletas con las muestras de tela, y regresaba como a las 7 de la noche, cada jueves, sin falta. Ese jueves específico, yo estaba en casa haciendo mis cosas normales. Por la mañana me levanté temprano, hice café, arreglé la cama, puse ropa en remojo en la tina. Augusto salió como siempre, me dio un beso en la frente y dijo que regresaba en la noche. Me quedé sola en casa, como me quedaba cada jueves. Como a las 3 de la tarde, yo estaba en el fondo de la casa, en el patio, tendiendo ropa en el tendedero. Hacía un sol bonito, pero no muy caliente. Recuerdo el olor del jabón en las manos, el ruido de la ropa golpeando con el viento y de repente el teléfono sonó. En esa época tener teléfono en casa era cosa de gente que tenía un poquito más de posibilidades, ¿saben? Habíamos conseguido instalar el nuestro hacía unos 5 años y era una fiesta cuando sonaba. Siempre que el teléfono sonaba, yo dejaba todo y corría a contestar, porque podía ser alguna emergencia, alguna noticia importante. Entonces, cuando oí el teléfono sonar desde adentro de la casa, dejé la ropa mojada en la tina y salí corriendo. El teléfono estaba en la sala, en una mesita de esquina, cerca de la ventana. Era uno de esos teléfonos negros antiguos, de disco pesado, que hacía un ruido fuerte cuando sonaba. Ring, ring, ring.
Corrí de la cocina a la sala, limpiándome las manos en el delantal, pero cuando llegué cerca del teléfono, dejó de sonar. Habían sido exactamente 3 timbrazos. Los conté después, cuando empecé a prestar atención. 3 timbrazos y paró. Me quedé parada ahí, mirando el teléfono, sin entender. Pensé, debe haber sido un error. La persona desistió. Tomé el auricular de todos modos, lo llevé a mi oído. Silencio. Ni señal de desconexión. Nada. La llamada había caído. Puse el auricular de vuelta en la base y regresé al patio para terminar de tender la ropa. Ni siquiera pensé mucho en eso. Pasaba a veces, ¿no? El teléfono sonaba. La persona desistía o era problema de línea, normal. Augusto llegó a casa esa noche, como siempre, como a las 7:15. Llegó cansado, con las maletas pesadas, quejándose de que había sido un día largo. Serví la cena, arroz, frijoles, bistec encebollado, ensalada de jitomate. Cenamos conversando sobre su día, sobre las ventas, sobre un cliente pesado que había encontrado. Y entonces de la nada, en medio de la conversación, preguntó: Teresa, ¿sonó el teléfono hoy? ¿Alguien llamó aquí a la casa? Me pareció rara la pregunta, pero respondí normal. Sí sonó como a las 3 de la tarde, pero cuando fui a contestar ya había dejado de sonar. Debe haber sido un error. Y les juro que vi su expresión cambiar. Fue rápido, pero lo vi. Sus hombros se relajaron. Dio un suspiro pequeño, casi imperceptible, y cambió de tema rapidito. En el momento no le di mucha importancia, pero eso se quedó guardado en un rinconcito de mi cabeza. El siguiente jueves volvió a pasar. 3 de la tarde, yo estaba en la cocina pelando papa para hacer la comida del día siguiente. El teléfono sonó. Ring, ring, ring. 3 timbrazos. Dejé el cuchillo, me limpié las manos en el trapo de cocina y corrí a la sala. Pero cuando llegué, el teléfono había dejado de sonar otra vez. Tomé el auricular. Silencio. Nada. Qué cosa tan extraña, pensé. 2 jueves seguidos, misma hora. Por la noche, Augusto llegó y de nuevo en medio de la cena preguntó: ¿Sonó el teléfono hoy? Respondí. Sí sonó, 3 de la tarde, igualito que la semana pasada, pero dejó de sonar antes de que yo contestara. Y otra vez lo vi. Se relajó, se puso más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Empecé a encontrar eso muy extraño. El tercer jueves, me quedé prestando atención. Las 3 de la tarde llegaron y yo estaba justamente cerca de la sala, doblando ropa lavada en el sofá. Me quedé viendo el reloj de pared, un reloj de pared redondo con números grandes que hacía tic-tac, 2:55, 2:58, 2:59, 3 en punto. El teléfono sonó. Ring, ring, ring. 3 timbrazos y paró. Yo estaba a 2 pasos del teléfono. Tomé el auricular al momento, lo llevé a mi oído. Bueno, silencio. Pero no era un silencio muerto, ¿saben? Era un silencio vivo, como si hubiera alguien del otro lado conteniendo la respiración. Podía sentir que había alguien ahí. Bueno, ¿hay alguien ahí? Nada. Y entonces, un clic. La persona colgó. Me quedé ahí parada, sosteniendo ese teléfono pesado con el corazón acelerado. Algo estaba muy mal. Eso no era coincidencia, no era problema de línea, era a propósito. Alguien estaba llamando a mi casa cada jueves a la misma hora, dejando que sonara exactamente 3 veces y colgando a propósito. ¿Por qué? Por la noche, cuando Augusto llegó, hizo la misma pregunta. ¿Sonó el teléfono hoy? Y esta vez decidí responder diferente. Sonó y contesté. Lo vi congelarse. El tenedor se detuvo a mitad del camino a la boca. Me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era miedo. Era miedo en sus ojos. ¿Y quién era? Preguntó tratando de parecer casual, pero la voz le salió temblorosa. Nadie. La persona colgó en mi cara apenas dije, ¿bueno? Respiró hondo, puso el tenedor en el plato, se pasó la mano por la cara. Debe ser una broma, dijo.
Hay mucho chamaco sinvergüenza haciendo eso por ahí, cosa de gente ociosa. Pero yo conocía a mi marido y sabía cuándo estaba mintiendo. Las semanas fueron pasando. Cada jueves, 3 de la tarde, el teléfono sonaba 3 veces y paraba, siempre sin falta, con una precisión que llegaba a ser escalofriante. Intenté de todo. Un jueves me quedé sentada en la sala desde las 2:30 de la tarde, con el teléfono frente a mí, solo esperando. Cuando sonó, contesté al primer timbrazo. ¿Bueno? Del otro lado, escuché una respiración pesada, nerviosa, y entonces un clic. Colgó. Otro jueves, traté de devolver la llamada. En esa época, algunas centrales telefónicas ya tenían un sistema donde podías marcar un código, creo que era el 69, y llamabas de vuelta al último número que te había llamado. Marqué, llamó, nadie contestó. Fui hasta la compañía telefónica, hablé con la operadora, expliqué la situación. Dijo que no había forma de rastrear llamadas así, que tenía que ser en el momento exacto en que el teléfono sonara, y aún así era complicado. Anotó mi queja, dijo que iba a verificar si había problema en la línea, pero nada cambió. Cada jueves, 3 de la tarde, 3 timbrazos y paraba. Eso duró 6 meses. 6 meses enteros, 24 jueves seguidos. Y cada jueves por la noche, Augusto llegaba a casa y preguntaba, ¿sonó el teléfono hoy? Y yo veía el alivio en su cara cuando le decía que no había logrado contestar. ¿Por qué se aliviaba? ¿Qué era lo que no quería que yo descubriera? Empecé a prestar atención a otros detalles. Los jueves por la noche, cuando llegaba, Augusto estaba siempre más tenso que los otros días. Tenía ojeras más marcadas, tomaba un caballito de tequila antes de la cena, cosa que nunca hacía los otros días de la semana. Evitaba mirarme directo a los ojos cuando conversábamos. Y después de la cena, se quedaba callado, mirando a la nada, perdido en pensamientos que no compartía conmigo. Traté de preguntar, traté de platicar, preguntar si estaba todo bien, si había pasado algo en el trabajo, si estaba preocupado por algo. Siempre decía que todo estaba bien, que solo era cansancio del viaje, pero yo no era tonta. 10 años de casada, conocía a ese hombre y sabía que estaba escondiendo algo de mí. Lo peor es que empecé a imaginar cosas. Mi cabeza comenzó a crear historias. ¿Será que tenía una amante? ¿Será que cada jueves cuando decía que iba a trabajar, estaba encontrándose con otra mujer? ¿Y esa mujer llamaba a mi casa solo para qué? ¿Para verificar si yo estaba en casa? ¿Para provocar? ¿Para marcar territorio? Cuanto más pensaba, más me obsesionaba. Empecé a revisar su ropa, buscando perfume, lápiz labial, cualquier señal. Nada. Empecé a oler las camisas cuando llegaba. Nada. Revisaba los bolsillos de los pantalones, buscando papelitos, números de teléfono. Nada. Pero ese teléfono seguía sonando. Cada jueves, 3 de la tarde, 3 timbrazos. Me estaba volviendo loca. Empecé a tener insomnio. Me quedaba despierta de noche pensando en eso, creando teorías, imaginando escenarios. Bajé 3 kilos en 2 meses. Mi mamá se dio cuenta. Preguntó si estaba enferma. Mentí. Dije que tenía problema de estómago. No le conté a nadie. No le conté a mi mamá. No le conté a mi hermana. No le conté a mis amigas. Tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que mi matrimonio perfecto tal vez no fuera tan perfecto. Vergüenza de ser esa mujer, la mujer traicionada, la mujer engañada, la mujer que no sabía qué estaba haciendo su propio marido. Y Augusto continuaba su vida normal. Salía cada jueves por la mañana con las maletas de muestra, regresaba por la noche, cenaba, dormía como si nada estuviera pasando. Hasta que una noche no aguanté más. Era un jueves, finales de octubre de 1972. El teléfono había sonado por la tarde, como siempre. Yo no había logrado contestar. Por la noche, Augusto llegó, hizo la pregunta de siempre, di la respuesta de siempre, y se relajó como siempre. Cenamos en silencio,
Y después de la cena, cuando se sentó en el sillón de la sala para escuchar el noticiero en el radio, me senté en el sofá frente a él y dije: Augusto, necesito que seas honesto conmigo. Necesito que me cuentes qué está pasando. Me miró sorprendido. ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Este teléfono que suena cada jueves. ¿Sabes algo sobre esto? Se puso pálido. Vi el color desaparecer de su cara. Teresa, ya te dije, debe ser una broma. Debe ser chamaco sin tener que hacer. Augusto, esto no es una broma. Han sido 6 meses. Cada jueves, misma hora, 3 timbrazos. Esto no es coincidencia. Y tú estás diferente cada jueves por la noche. Llegas más tenso, más callado. Tomas tequila, cosa que nunca haces. Y siempre preguntas si sonó el teléfono. ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué me estás escondiendo? Desvió la mirada. Se pasó la mano por el cabello. Se quedó en silencio por un tiempo que pareció una eternidad. Y entonces dijo: Teresa, estás imaginando cosas. Te estás poniendo paranoica con ese teléfono. No está pasando nada. Solo pregunto porque comentas que el teléfono suena y nadie dice nada. Entonces me da curiosidad. ¿Solo eso? Pero no hay nada de malo. Estaba mintiendo. Sabía que estaba mintiendo, pero no iba a contar. No aquella noche. Casi no dormí nada. Me quedé acostada a su lado, escuchándolo roncar, pensando, planeando. A la mañana siguiente, cuando Augusto despertó, yo ya estaba levantada. Café listo, como siempre. Tomó café, se arregló, tomó las maletas. Era viernes, no viajaba los viernes. Iba a trabajar en la oficina de la empresa en el pueblo mismo. Me dio un beso en la frente y salió. Y yo tomé una decisión. El siguiente jueves, no iba a dejar que ese teléfono sonara 3 veces sin respuesta. No importaba lo que costara. Iba a descubrir quién estaba del otro lado de esa línea. E iba a descubrir qué estaba escondiendo mi marido de mí. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Cada día se arrastraba como si tuviera 48 horas. Me levantaba, hacía mis tareas de la casa, cocinaba, limpiaba, pero mi cabeza estaba siempre en ese teléfono. En ese jueves que se acercaba, en esas 3 de la tarde. Tenía un plan sencillo, pero que me dejaba con el corazón acelerado solo de pensar. El martes fui hasta la casa de mi vecina, doña Lourdes, una señora viuda que vivía 3 casas más abajo de la mía. Inventé una excusa cualquiera. Dije que iba a necesitar salir el jueves por la tarde para resolver un asunto en el registro civil, y le pregunté si podía cuidar mi casa. Dijo que sí, que no había problema, pero yo no iba a salir. Eso era solo para tener una excusa en caso de que alguien preguntara por qué había salido de casa. El miércoles fui hasta la plaza central del pueblo, donde estaba el puesto de periódicos de don Mosir. Compré un cuadernito pequeño, de esos de tapa dura, azul y una pluma. En casa escribí todo lo que había pasado hasta ahí, las fechas, las horas, cuántas veces había sonado el teléfono, las reacciones de Augusto. Quería tener todo registrado en caso de que necesitara probar algo después. El jueves por la mañana, desperté antes que Augusto. Hice café bien cargado, de esos que dejan a uno alerta. Mi estómago estaba revuelto, no pude comer nada. Solo tomé el café amargo, sin azúcar. Augusto se levantó como a las 6:30. Se bañó, se vistió, tomó café conmigo en la cocina. Estaba más callado que lo normal. Noté que me miraba de reojo, como si estuviera evaluando algo. Cuando tomó las maletas para salir como a las 7 de la mañana, se detuvo en la puerta y me miró fijo. «Teresa, ¿estás bien? Tienes una cara extraña». Forcé una sonrisa. «Estoy bien, solo no dormí muy bien anoche. Debe ser el calor». Se quedó mirándome por algunos segundos más, como si no creyera, pero después se encogió de hombros, me dio el beso de siempre en la frente y salió. Apenas escuché el portón cerrarse, solté el aire que estaba conteniendo. Mis manos temblaban. Pasé toda la mañana tratando de ocuparme, pero era imposible. Lavé los trastes del café 3 veces, porque olvidaba que ya los había lavado. Barrí la casa 2 veces.
Me la pasé caminando de un lado para otro como gallina mareada. Llegó el mediodía. Calenté la comida del almuerzo. Había hecho espagueti el día anterior. Lo puse en el plato, pero no pude comer casi nada. Mi estómago estaba cerrado de ansiedad. 1 de la tarde, 2 de la tarde. Cada minuto pasaba demasiado lento. 2:30 de la tarde. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, miré mi reflejo en el espejo. Estaba pálida, tenía ojeras moradas, parecía 10 años más vieja. Valor, Teresa, dije bajito a mi reflejo. Necesitas saber la verdad. 2:45. Fui a la sala. Me senté en la silla al lado del teléfono. Me quedé viendo el reloj en la pared. La manecilla de los segundos se movía despacio, despacio, despacio. Tic-tac, tic-tac. 2:50. Mis manos sudaban. Me las limpié en la falda del vestido. 2:55. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar el sonido en mi pecho. Tum, 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 tum. 2:58. Puse la mano encima del teléfono. Lista. 2:59. Contuve la respiración. 3 de la tarde en punto. El teléfono sonó. Ring. Al primer timbrazo, arranqué el auricular de la base y lo llevé a mi oído. ¿Bueno? Silencio del otro lado. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno, lleno de respiración, lleno de presencia. Había alguien ahí, alguien que no esperaba que yo contestara. ¿Bueno? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Y entonces una voz femenina, baja, temblorosa, asustada. No era para contestar. Mi sangre se heló. ¿Quién eres? ¿Por qué estás llamando a mi casa? Él dijo para nunca contestar. Él dijo. La voz estaba en pánico. Era una voz de mujer, pero sonaba extraña, débil, como si la persona estuviera muy lejos o muy enferma. ¿Quién dijo? ¿Quién es él? ¿De qué hablas? Escuché un sollozo del otro lado y entonces la llamada cayó. Clic. Silencio. Me quedé ahí parada, sosteniendo ese teléfono pesado contra el oído, escuchando el sonido muerto de la línea. Todo mi cuerpo temblaba. Era una mujer que sabía que yo no debía contestar. Una mujer a la que alguien, probablemente Augusto, había instruido para nunca dejar completar la llamada en caso de que yo contestara. ¿Por qué? ¿Quién era ella? ¿Qué estaba pasando? Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que casi lo tiro al suelo. Me senté en el sofá porque mis piernas estaban débiles. Puse las manos en la cabeza. Una mujer. Él tenía una mujer llamando a nuestra casa y él lo sabía. Él lo sabía y lo escondía de mí. Empecé a llorar. No era un llanto fuerte, era un llanto bajo, ahogado, de esos que duelen en el pecho. Lloré ahí sola en la sala, con el sol de la tarde entrando por la ventana, con el ruido de la calle afuera, niños jugando, perro ladrando, vida normal sucediendo mientras la mía se derrumbaba. ¿Cuánto tiempo me quedé ahí? No lo sé. Pueden haber sido 10 minutos, puede haber sido 1 hora. Cuando logré levantarme, fui a la cocina, me lavé la cara en el fregadero, miré por la ventana al patio, todo igual, la ropa secándose en el tendedero, las gallinas picoteando, el árbol de guayaba en el fondo, pero nada estaba igual, nada, nunca más iba a ser igual. Regresé a la sala, miré el teléfono y tomé otra decisión. Necesitaba descubrir quién era esa mujer y sabía cómo hacerlo. Fui al cuarto, tomé mi bolsa. Dentro tenía el papel donde la telefonista de la compañía telefónica había anotado mi número de folio de queja semanas atrás. Tenía el teléfono de la central también. Marqué. Sonó 3 veces hasta que alguien contestó. Compañía telefónica, buenas tardes. Era la misma operadora de antes, doña Ivonne, una señora de voz cansada que conocía a la mitad del pueblo. Doña Ivonne, aquí es Teresa, esposa de Augusto. ¿Se acuerda que fui allá hace unas semanas a quejarme de unas llamadas extrañas? Ah, sí, doña Teresa, me acuerdo. ¿Lograron identificar quién era? No, pero hoy contesté y necesito saber de dónde vino esa llamada. ¿Es posible que verifique para mí?
Dudó. Mire, doña Teresa, eso no es muy de protocolo, ¿sabe? No acostumbramos dar ese tipo de información. Por favor. Mi voz salió más desesperada de lo que quería. Por favor, doña Yvonne, necesito saber. Es muy importante. Hay algo muy malo pasando y necesito entender qué es. Silencio del otro lado. Después un suspiro. Está bien. Dame unos minutitos que voy a verificar aquí en los registros. ¿Cuál es su número? Di el número. La escuché mover papeles, escribir algo. En esa época anotaban todo a mano en libros grandes de registro. Déjeme ver aquí. Llamadas recibidas hoy. 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, exactamente a las 3. Más ruido de papel. Mi corazón latía rápido. Lo encontré. La llamada vino de... Espere, ¿qué número tan raro? Es un número de central foránea. Déjeme ver de dónde es. Esperé. Cada segundo era una eternidad. Aquí está. La llamada vino de la central de León y por el código fue hecha desde un teléfono público institucional. ¿Institucional? ¿Qué significa eso? Significa que no es un teléfono público común de la calle. Es de alguna institución, hospital, escuela, presidencia municipal, esas cosas. Tienen teléfonos públicos internos para llamadas de los pacientes, de los empleados. Hospital. La palabra cayó en mi cabeza como una piedra. ¿Puede saber de qué institución exactamente? No, eso no puedo, doña Teresa. Solo tenemos el código de la central. Para saber exactamente de dónde, tendría que ir allá a León y verificar en la central de allá. Lo siento, es lo máximo que puedo hacer. No, está bien. Ya me ayudó mucho. Muchas gracias, doña Yvonne. Colgué. León, hospital. Augusto pasaba por León cada jueves. Siempre decía que era la última parada de su ruta antes de regresar a casa. Se quedaba ahí de las 2 a las 5 más o menos, visitando clientes, o al menos eso era lo que decía. Fui al cuarto, abrí el ropero, tomé la caja de zapatos donde guardaba dinero. Era el dinero de las compras del mes que había sobrado, unos billetes que juntaba aquí y allá. Conté. Tenía 42 pesos. No era mucho, pero alcanzaba para lo que necesitaba. Miré el reloj. 4:30 de la tarde. Augusto llegaría a casa como a las 7, como siempre. Tenía 2 horas y media. Me puse una falda limpia, una blusa, me recogí el cabello en un chongo, me puse un poco de polvo de arroz en la cara para disimular la palidez. Me puse las sandalias buenas, tomé la bolsa, el dinero y salí de casa. La central de autobuses del pueblo era pequeñita, solo tenía 2 andenes. Llegué casi corriendo. Fui directo a la ventanilla. ¿Hay autobús para León todavía hoy? El muchacho miró en su papel. Sí hay, señora. Sale de aquí en 20 minutos, a las 5. Llega a León como a las 7. 7 de la tarde. Augusto llegaría a casa a la misma hora, pero yo no iba a estar. ¿Cuánto es el pasaje? 12 pesos. Pagué. Tomé el boleto. Me senté en la banca de la central a esperar. 20 minutos nunca tardaron tanto. Cuando el autobús llegó, subí. Era un autobús viejo, de esos con asiento de madera, que se movía mucho. Me senté cerca de la ventana. El autobús se fue llenando. Había unas 10 personas en total. Gente regresando del trabajo, gente yendo a visitar familiares. A las 5 en punto, el autobús salió. Me quedé mirando por la ventana. El pueblo fue quedando atrás. El camino de terracería, las milpas a los 2 lados, el cielo comenzando a tomar ese color anaranjado del final de la tarde. No sabía bien qué iba a hacer cuando llegara a León. No sabía ni si iba a lograr encontrar algo, pero necesitaba intentar, necesitaba entender. Durante todo el camino, me quedé ensayando en la cabeza qué iba a decir, cómo iba a buscar, por dónde empezar. Hospital. La llamada había venido de un hospital. ¿Cuántos hospitales había en León? ¿2? ¿3? El autobús se movió por más de 2 horas en ese camino. Algunas personas bajaron en pueblitos pequeños a la mitad del camino. Otras subieron. Yo me quedé ahí callada,
mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Cuando el autobús entró a León, ya estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad se fueron prendiendo. Era una ciudad más grande que mi pueblo, más movida. Había comercio abierto todavía, gente en la calle, carros pasando. El autobús paró en la central de autobuses. Bajé. Me quedé ahí parada en la banqueta, medio perdida, sin saber para dónde ir. Había un puesto de periódicos abierto todavía. Fui hasta allá. Joven, disculpe la molestia. ¿Me puede decir cuántos hospitales hay aquí en la ciudad? El voceador, un hombre de mediana edad con bigote canoso, se rascó la cabeza. Mire, está el Hospital de Caridad, que es el más grande, queda allá para arriba de la avenida. Está el Sanatorio Guadalupe, que está un poco más lejos, y está el San Pedro, pero ese es diferente. ¿Diferente cómo? Bajó el tono de voz como si estuviera contando un secreto. Es el hospital psiquiátrico, ¿sabe? Donde internan a las personas con problema de la cabeza. Queda medio retirado de la ciudad, allá por los rumbos de la salida para Silao. Hospital psiquiátrico. Algo dentro de mí se apretó, una intuición, una sensación mala. ¿Y cómo hago para llegar allá? ¿Va a visitar a alguien? Mire, creo que ya pasó el horario de visita, ¿eh? Son bien estrictos con el horario. Solo quiero ver el lugar, saber dónde queda. Me miró con una expresión extraña, pero señaló. Toma esa calle de allá, sigue derecho hasta el final, da vuelta a la izquierda en la avenida principal y sigue como unos 15 minutos a pie. Es un edificio grande, medio gris, tiene un muro alto alrededor, no tiene pierde. Agradecí. Empecé a caminar. León de noche era bonita. Tenía árboles grandes en las banquetas, casas iluminadas, sonido de radio saliendo de las ventanas. Pero yo no estaba prestando atención a nada de eso. Solo caminaba, caminaba, caminaba. 15 minutos después, vi el edificio. Era exactamente como el voceador había descrito. Grande, gris, un muro alto alrededor con rejas de hierro en el portón. Había un letrero en la entrada. Hospital Psiquiátrico San Pedro. Me quedé parada del otro lado de la calle, mirando. Era un lugar triste. Se podían ver algunas ventanas iluminadas en el piso de arriba, rejas en las ventanas. Todo muy callado, muy cerrado. ¿Por qué una llamada había salido de ahí? ¿Por qué cada jueves, a las 3 de la tarde, alguien de ese hospital llamaba a mi casa? Crucé la calle. Llegué cerca del portón. Había un vigilante en una garita pequeña al lado. Respiré hondo y entré. El vigilante me vio y se levantó. Buenas noches, señora. ¿Puedo ayudarle? Buenas noches. Yo vine. Necesito hablar con alguien. Miró el reloj. Mire, el horario de visita ya terminó. Es solo mañana de nuevo, de las 2 a las 5 de la tarde. No, no es visita. Yo solo necesito hablar con alguien de la administración. Es importante. Me miró desconfiado. ¿Sobre qué? Pensé rápido. Es sobre una paciente, Elena. Necesito saber si hay una paciente aquí que se llama Elena. No sé de dónde salió ese nombre. Salió de mi boca sin pensar. Pero en el momento que lo dije, supe. Supe que había acertado. El vigilante frunció el ceño. Señora, no puedo dar información sobre pacientes. Eso es confidencial. Si quiere saber de alguien, tiene que venir en el horario correcto y hablar con la administración. Por favor. Mi voz tembló. Por favor, es muy importante. Solo necesito saber si ella está aquí. Solo eso. Suspiró, miró para el lado, como si estuviera verificando si había alguien viendo. Mire, señora, yo no debería hacer esto, pero usted parece una persona de bien. Déjeme ver aquí en el registro. Regresó a la garita, tomó una carpeta grande, empezó a hojear. Elena. ¿Elena qué? ¿Apellido? Me congelé. No sabía el apellido, ni siquiera sabía si era realmente Elena. Yo no sé el apellido, pero tiene como 35 años, más o menos. Siguió mirando. ¿Hay una Elena aquí? Sí. Elena Ferreira Gómez, 36 años, internada desde... Híjole,
desde 1960. Son 12 años. 12 años. El piso giró debajo de mis pies. 12 años era exactamente el tiempo que yo conocía a Augusto. Nos conocimos en 1960, nos comprometimos en el 61, nos casamos en el 62. ¿La señora es familiar de ella? Yo no pude responder. Las lágrimas empezaron a caer solas. El vigilante se quedó incómodo. Señora, ¿está bien? ¿Quiere sentarse un rato? Moví la cabeza. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Gracias, gracias por la información. Salí de ahí tambaleándome. Crucé la calle. Me senté en la banqueta debajo de un árbol y dejé que las lágrimas cayeran. Elena, una mujer llamada Elena, estaba internada en ese lugar hacía 12 años y ella llamaba a mi casa cada jueves. ¿Quién era ella? ¿Qué era de Augusto? ¿Y por qué? ¿Por qué él nunca me había contado? Me quedé sentada en esa banqueta por cuánto tiempo no sé decir. Pueden haber sido 10 minutos, puede haber sido 1 hora. El tiempo dejó de tener sentido. Las luces de la calle se fueron prendiendo una a una. Carros pasaban. Personas caminaban por la banqueta. Algunas me miraban con curiosidad, otras ni reparaban. Yo estaba ahí, una mujer de 32 años, sentada en el piso, llorando sola en una ciudad que no era la mía. Elena Ferreira Gómez, 36 años, internada hacía 12 años. El nombre giraba en mi cabeza sin parar. Ferreira Gómez. Ese no era el apellido de Augusto. El apellido de él era Silva. Augusto Silva. Entonces, ¿quién era ella? ¿Prima? ¿Amiga de la infancia? ¿O...? Mi estómago se revolvió solo de pensar. ¿Sería amante? ¿Sería alguien que él amaba y que había enloquecido? ¿Y él la había internado aquí lejos de todo y seguía manteniendo contacto a través de esas llamadas silenciosas? No, no tenía sentido. Si fuera amante, ¿por qué ella llamaría a mi casa? ¿Por qué él lo permitiría? ¿Por qué crear ese sistema extraño de 3 timbrazos? Había algo que no estaba entendiendo, alguna pieza que faltaba. Me levanté del piso, me limpié la falda que se había ensuciado de tierra, respiré hondo. Necesitaba entrar a ese hospital. Necesitaba hablar con esa Elena. Necesitaba mirarla a los ojos y entender qué estaba pasando. Pero el vigilante había dicho que las visitas eran solo de 2 a 5 de la tarde. Ya pasaban de las 8 de la noche. Miré el edificio gris del otro lado de la calle. Algunas ventanas todavía tenían luz prendida. Se podía escuchar muy bajito un sonido viniendo de adentro. No era grito. Era un murmullo constante, como si docenas de personas estuvieran conversando solas al mismo tiempo. Me dio un escalofrío. Empecé a caminar de regreso al centro de la ciudad. Necesitaba encontrar un lugar para pasar la noche. No tenía dinero para hotel. Los 30 pesos que sobraban apenas alcanzaban para comida y pasaje de regreso. Caminé hasta encontrar una plaza con bancas. Me senté. La noche estaba tibia. No hacía frío. Algunas personas dormían en otras bancas, personas sin hogar, trabajadores que habían perdido el último autobús. Me quedé ahí toda la noche. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Augusto. Escuchaba esa voz femenina en el teléfono diciendo, no era para contestar. De madrugada, una señora vieja que vendía café pasó por la plaza con un carrito. Compré una tacita, 5 pesos. El café estaba flojo y tibio, pero me dio un poco de energía. El sol comenzó a salir como a las 6 de la mañana. La ciudad fue despertando poco a poco, comercio abriendo, gente yendo a trabajar, autobuses pasando. Fui hasta un café que abrió temprano. Tenía un teléfono público en la pared. Puse una ficha, marqué el número de mi casa. Sonó, sonó, sonó. Augusto contestó. La voz estaba desesperada. Bueno, Teresa, Teresa, ¿eres tú? Colgué sin decir nada. Al menos ahora sabía que yo estaba viva. Probablemente había llegado a casa ayer y no me había encontrado. Debía estar loco de preocupación. Bueno, que se quedara.
Compré un bolillo con mantequilla en el café. 3 pesos. Lo comí despacio, haciéndolo durar. Me quedé caminando por la ciudad hasta que dieron las 2 de la tarde. Parecía que el tiempo no pasaba nunca. Entré a una iglesia. Me senté en una banca allá al fondo. Fingí que estaba rezando. En realidad, solo estaba esperando. A la 1:30 no aguanté más. Regresé a pie hasta el hospital. Llegué ahí cerca de 1:30. El portón estaba abierto. El vigilante era otro, no el mismo de la noche anterior. Un hombre más joven, con cara de aburrido. Entré sin que preguntara nada. Crucé el portón, subí los escalones de la entrada principal. La puerta del frente estaba abierta. Entré. El olor me golpeó primero. Era un olor de desinfectante mezclado con algo peor, algo que no podía identificar. Orina, moho, desesperación. El pasillo era largo, con piso de cemento gris. Las paredes eran verde agua descascaradas. Había algunas puertas cerradas de los 2 lados. Allá al fondo, una escalera. Una mujer de uniforme blanco apareció de una de las puertas. Me vio y frunció el ceño. ¿Viene a visitar a alguien? Sí, vengo a visitar a Elena Ferreira Gómez. Me miró de arriba a abajo. ¿Es familiar? Pensé rápido. Soy prima. Tomó una tabla que estaba en una mesita al lado. ¿Nombre completo de usted? María Aparecida. Mentí. No sé por qué mentí. Tal vez porque tenía miedo de que si daba mi nombre verdadero le avisaran a Augusto de alguna forma. Anotó. ¿Identificación? La olvidé en casa. Suspiró irritada. Sabe que necesita traer identificación, ¿verdad? La próxima vez no va a poder entrar sin identificación. Está bien, disculpe. Guardó la tabla. Ala femenina, 2º piso. Sube la escalera allá al fondo. Da vuelta a la izquierda. Va a haber otra enfermera allá que la va a llevar hasta ella. El horario de visita termina a las 5 en punto. Si se atrasa, va a tener que esperar hasta la semana que viene. Gracias. Subí la escalera. Cada escalón parecía pesar 1 tonelada. En el 2º piso, el pasillo era aún peor. Había como 10 puertas de cada lado, todas con ventanita de vidrio pequeña. Podía ver bultos moviéndose ahí adentro. Una enfermera más vieja estaba sentada en un escritorio a la mitad del pasillo. Buenas tardes, vengo a visitar a Elena Ferreira Gómez. Se levantó sin decir nada, tomó un manojo de llaves, caminó hasta una puerta al final del pasillo, la destrancó. 15 minutos. Abrió la puerta. Era un cuarto pequeño, paredes blancas, una cama de hierro, una ventana con reja, una silla, y sentada en la cama, una mujer. Era delgada, muy delgada. Los huesos de la cara se le notaban demasiado. Cabello castaño corto, medio enredado. Ojos hundidos, con ojeras moradas, piel pálida, como si no viera el sol hacía años. Vestía una bata gris de esas de hospital. Estaba descalza, los pies estaban sucios. Cuando me vio, no reaccionó. Solo se quedó mirando con una expresión vacía. La enfermera cerró la puerta detrás de mí. Escuché la llave girar en la cerradura. Me quedé parada ahí cerca de la puerta sin saber qué hacer. ¿Elena? Parpadeó. Siguió mirando. Mi nombre es Teresa. Necesito hablar contigo. Nada. Me acerqué despacio. Me senté en la silla cerca de la cama. De cerca, parecía aún más frágil. Tenía marcas moradas en los brazos, marcas de inyección, marcas de sujeción. Elena, me llamaste ayer a las 3 de la tarde. Me llamaste a mi casa. Por primera vez reaccionó. Los ojos se le abrieron un poco. La respiración se puso más rápida. ¿Contestaste? La voz era ronca, como si no hablara mucho. Contesté. Y dijiste que no era para contestar. ¿Por qué? ¿Por qué llamas cada jueves? Empezó a mecerse para adelante y para atrás, despacio. Un movimiento repetitivo, medio hipnótico. Los 3 timbrazos, los 3 timbrazos. Él prometió los 3 timbrazos. ¿Quién prometió? Augusto. Cuando dije el nombre, dejó de mecerse. Me miró directo a los ojos por primera vez. ¿Conoces a mi hermano? El mundo se detuvo.
Hermano, había dicho hermano. ¿Augusto? ¿Augusto es tu hermano? Asintió despacio. Augusto es mi hermano mayor. Él me cuidaba. Antes de que viniera aquí, él me cuidaba. Mi cabeza daba vueltas. Augusto tenía una hermana que él nunca había mencionado. Una hermana internada en un hospital psiquiátrico hacía 12 años. Elena, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Volvió a mecerse. Los ojos se pusieron distantes de nuevo. Mi cabeza empezó a hacer ruido. Tenía 15 años. Escuchaba voces, veía cosas que nadie más veía. Mi mamá se asustaba, mi papá se enojaba, decía que yo estaba poseída, que tenía demonio, me llevaron con el padre me roció agua bendita, pero no paraba nunca. Hablaba como si estuviera recitando algo que había repetido 1000 veces, como si fuera una historia que se contaba a sí misma para no olvidar quién era. Mi papá murió, infarto. Mi mamá no aguantó quedarse sola conmigo. Tenía miedo. Todos tenían miedo. Mi hermano tenía 21 años. Trató de ayudarme, pero las voces se ponían más fuertes. Yo gritaba, rompía las cosas, no podía parar. Lágrimas comenzaron a caer por su cara. Mi mamá me trajo aquí. Dijo que era solo por un tiempo, hasta que mejorara, pero nunca regresó. Murió 6 meses después, derrame cerebral. Mi hermano se quedó solo. Mi estómago se apretó. ¿Prometido con quién? Me miró. No sé el nombre, él nunca lo dijo, pero sé que la familia de ella no quería que él tuviera una hermana loca. Ella o yo tenía que elegir. Las lágrimas ahora eran mías también. Y él te eligió a ella. Elena asintió. Vino aquí una vez. Después de que se casó, lloró, pidió perdón, dijo que no podía sacarme de aquí, dijo que no tenía condiciones, que la esposa no podía saber, que la familia de ella era importante, pero dijo que nunca me iba a olvidar. Levantó la mano temblando y señaló la pared. Creó un código. Cada jueves, 3 de la tarde, iba a llamar al teléfono del pasillo, iba a dejar que sonara 3 veces. Era la señal de que estaba vivo, de que se acordaba de mí. Yo tenía que estar cerca del teléfono a esa hora, pero nunca podía contestar, solo escuchar los 3 timbrazos, porque si alguien contestaba, podían descubrir, podían contarle a la familia de él, podían arruinar todo. Mi voz salió en un susurro. ¿Y haces eso hace 12 años? ¿Te quedas esperando que el teléfono suene cada jueves? Es lo único que me mantiene cuerda. Saber que él todavía existe, que no murió, que alguien allá afuera todavía recuerda que yo existo. Volvió a mecerse. Pero ayer contestaste y me dio miedo. Miedo de que se enojara, miedo de que dejara de llamar, miedo de perder los 3 timbrazos. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no dejaba que las palabras salieran. Augusto había abandonado a su propia hermana. Había elegido el matrimonio. Me había elegido a mí y la había dejado aquí en este lugar horrible por 12 años y me lo había escondido. Había construido toda una vida mintiendo. Había creado ese sistema cruel de 3 timbrazos para calmar su conciencia, pero sin hacer nada de verdad para ayudarla. Elena, ¿cómo es aquí? ¿Cómo los tratan? Me miró con esos ojos hundidos y tristes. ¿Quieres saber la verdad? Asentí. Es un infierno. Nos dopan. Inyecciones cada día. Medicinas que nos dejan flojos, lentos. Hay gente amarrada a las camas. Hay gente que grita toda la noche. El baño es helado una vez por semana. La comida es una papilla sin sabor. Hubo una mujer que murió el mes pasado. Pulmonía. Estuvo 3 días gritando de fiebre. Nadie hizo nada. Se subió la manga de la bata. Tenía moretones en los brazos. Cuando nos agitamos, nos ponen inyección, a veces nos amarran. Hay un cuarto en el primer piso, el cuarto de aislamiento. Cuando alguien se pone muy mal, lo ponen ahí. Es oscuro, frío. Yo ya fui para allá 4 veces. Yo estaba llorando abiertamente ahora. Elena, ¿cuánto tiempo hace que no sales de este cuarto? Años. Antes podía ir al patio, 10 minutos al día,
pero tuve una crisis. Traté de escalar el muro. Desde entonces me quedo aquí 24 horas al día. Solo salgo para bañarme y para usar el baño. Miré alrededor, ese cuarto minúsculo, sin nada. Solo una cama, una silla, una ventana con reja donde apenas entraba la luz. Esta era la vida de la hermana de mi marido. Y él lo sabía. Él lo sabía y no hacía nada. «Elena, ¿tienes otros visitantes además de mí?» Movió la cabeza. «Nadie nunca viene. Solo tú. Eres la primera persona en ¿cuántos años? ¿3? ¿4? Perdí la cuenta». Tomé su mano. Estaba helada y huesuda. «Voy a sacarte de aquí». Me miró como si hubiera hablado en chino. «No puedes. Nadie puede sacarme. Solo la familia puede firmar la salida y mi único familiar es mi hermano. Y él no va a firmar. No puede. La esposa no puede saber. Yo soy la esposa». El silencio que cayó fue ensordecedor. Elena me miró. Me miró de verdad por primera vez. Estudió mi cara, mis ojos, como si estuviera viendo una aparición. Tú eres ella, la mujer que él eligió en mi lugar. Asentí, las lágrimas corriendo. No sabía, Elena, te juro, no sabía nada. Él nunca me contó sobre ti, nunca dijo que tenía una hermana. Lo descubrí ayer, cuando contesté el teléfono y hablaste. Empezó a temblar. Retiró su mano de la mía. Necesitas irte. Si él descubre que viniste aquí, si descubre que sabes, ¿qué va a hacer? ¿Encerrarme aquí también? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. Elena se encogió en la cama. Él tomó una decisión. Siempre toma la decisión correcta para él. Me eligió a mí hasta mis 15 años. Después te eligió a ti. Va a elegir de nuevo y no va a ser ni yo ni tú. Va a ser él. Siempre es él. Había tanta verdad en esas palabras que dolió físicamente. La puerta se abrió. La enfermera vieja estaba ahí. Los 15 minutos se acabaron. «Solo un poquito más, por favor». Se acabó. Salida. Me levanté de la silla. Miré a Elena una última vez. «Voy a regresar, te lo prometo». No respondió. Solo volvió a mecerse, mirando la pared, a los timbrazos invisibles de un teléfono que sonaba solo en su cabeza. Salí de ese cuarto con el corazón destrozado. Bajé la escalera, crucé el pasillo, salí del hospital. El sol de la tarde estaba fuerte, caliente. El mundo afuera seguía normal. Carros pasaban, pájaros cantaban, pero nada era normal, nada nunca más sería. Tomé el autobús de regreso a mi pueblo. Durante todo el camino me quedé mirando por la ventana, sin ver nada de verdad. Cuando llegué, ya era de noche. Fui directo a casa. Augusto estaba sentado en la sala con la cabeza en las manos. Cuando me vio entrar, saltó de la silla. «Teresa, gracias a Dios, ¿dónde estabas? Te busqué todo el día. Fui con tu mamá, fui con tu hermana, fui con las vecinas. Pensé que había pasado algo. Estaba casi llamando a la policía». Puse mi bolsa en la mesa. Lo miré. «Estuve en León». Se puso blanco. «¿Fuiste? ¿Fuiste?» «Fui. Conocí a tu hermana, a Elena». Se tambaleó, se sostuvo de la pared para no caer y entonces, finalmente, después de 12 años de mentiras, se derrumbó. Augusto se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentado en el piso. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. Eran sollozos fuertes, desesperados, de quien sostuvo algo pesado demasiado tiempo y finalmente lo soltó al piso. Todo su cuerpo temblaba. Me quedé ahí parada, mirando a ese hombre con quien había compartido cama por 10 años. Ese hombre que pensaba que conocía, llorando como niño en el piso de nuestra sala. No sentí pena, no inmediatamente. Era rabia, una rabia que subía del estómago y quemaba la garganta. «Levántate de ahí y cuéntame todo desde el principio». Siguió llorando por algunos minutos más, después se limpió la cara con el dorso de la mano, se arrastró hasta el sofá, se sentó. Se quedó encorvado mirando al piso, con los codos apoyados en las rodillas. Me senté en el sillón frente a él,
bien lejos. No quería estar cerca. Habla. Respiró hondo. La voz salió ronca, quebrada. Elena. Ella es 4 años menor que yo. Cuando éramos niños, éramos muy unidos. Yo la cuidaba, la protegía en la escuela. Jugábamos juntos. Yo le enseñaba a andar en bicicleta, a subir árboles. Ella era la mejor parte de mi infancia. Se pasó la mano por el cabello, jalando con fuerza, como si quisiera arrancar. Cuando cumplió 15 años, algo cambió. Empezó a escuchar cosas, veía cosas. Se despertaba de madrugada gritando. Decía que había gente en su cuarto, pero no había nadie. Se quedaba horas hablando sola. Mi mamá se asustó. Mi papá pensaba que era capricho. Le pegaba cuando empezaba a gritar. Decía que estaba poseída. La voz se fue poniendo más baja. La llevamos al médico del pueblo. Dijo que era cosa de la cabeza, que no tenía cura, que ella necesitaba ser internada antes de que se hiciera daño a sí misma o a otros. Mi mamá no quiso creer. La llevamos con un padre. El padre hizo exorcismo, roció agua bendita, rezó durante horas. No sirvió de nada. Elena solo empeoraba. Me miró por primera vez. Los ojos estaban rojos, hinchados. Ahí mi papá murió, infarto. Fue de repente, de una hora a otra. Yo tenía 20 años. Tuve que asumir todo, el sustento de la casa, el cuidado de mi mamá, el cuidado de Elena. Pero Elena estaba imposible. Tenía crisis violentas, rompía las cosas, se lastimaba. Una vez tomó un cuchillo y se quedó cortando el brazo, diciendo que necesitaba sacar los insectos que estaban debajo de la piel. Empezó a llorar de nuevo. Mi mamá no aguantó. Lloraba todo el día, no dormía de noche, con miedo de que Elena hiciera algo. Y un día me dijo, «O internas a tu hermana o me mato». Me lo dijo mirándome directo a los ojos, y yo sabía que lo decía en serio. «¿Entonces la internaste?» «La interné. La llevé al hospital en León. Ella suplicó para que no la dejara ahí. Se aferró a mí, gritando que iba a mejorar, que iba a dejar de escuchar las voces, pero la dejé. Firmé los papeles y salí de ahí mientras gritaba mi nombre. Se encorvó aún más, la cabeza casi en las rodillas. 6 meses después, mi mamá tuvo un derrame. Murió en el hospital y me quedé solo, con 21 años solo en el mundo, cargando la culpa de haber abandonado a mi hermana. Pero no estabas solo, estabas comprometido conmigo. Asintió. Estaba. Habíamos empezado a salir hacía 2 años. Eras todo lo que yo quería. Bonita, educada, de buena familia. Tus papás me querían. Tu mamá decía que yo era un buen partido, trabajador, responsable. Todo iba bien hasta que tu familia descubrió sobre Elena. ¿Mi mamá descubrió? No sé cómo. Creo que alguien de mi familia vieja comentó algo. Fue a buscarme un día. Me llamó para hablar y me dijo con todas las letras: «Mi hija no se va a casar con un hombre que tiene una hermana loca internada. Eso es mancha de sangre. Eso se pasa a los hijos, o te olvidas que esa hermana existe o no hay boda». Se limpió la cara de nuevo. Traté de argumentar. Dije que Elena estaba siendo tratada, que iba a mejorar, que un día podría salir. Tu mamá se rió en mi cara. Dijo que gente así nunca mejora, que se vuelve peso para el resto de la vida, y me dio una semana para decidir. Y decidiste. Decidí. La voz salió en un susurro de vergüenza. Tenía 21 años, estaba enamorado de ti, no quería perderte. Y Elena ya estaba ahí, ya estaba siendo cuidada, tenía techo, comida, medicina. ¿Qué más podía hacer? La rabia que sentía aumentó. ¿Qué más podías hacer? Pudiste haber elegido a tu hermana, pudiste haber terminado conmigo, pudiste haber sido honesto. Lo sé, pero era cobarde, era egoísta. Quise las 2 cosas, a ti y la conciencia limpia. Entonces creé ese sistema idiota de los 3 timbrazos. Me miró con una expresión de desesperación. Fui a visitarla una vez antes de que nos casáramos. Le conté todo. Le dije que me iba a casar,
pero que nunca la iba a olvidar. Prometí que iba a mandar dinero cada mes al hospital. Prometí que iba a llamar cada semana para saber si estaba bien. Y creé ese código. Cada jueves, 3 de la tarde, llamaba y dejaba que sonara 3 veces para que supiera que estaba vivo, para que supiera que alguien todavía se acordaba de ella. ¿Y hiciste eso durante 12 años? Hice. Cada jueves sin falta. Cada semana, cuando iba a León a hacer mi ruta, pasaba frente al hospital. Nunca entraba, pero pasaba. Y a las 3 en punto iba a un teléfono público y llamaba 3 timbrazos, colgaba y seguía mi vida como si nada hubiera pasado. Me miró con ojos suplicantes. Pero mandaba dinero, Teresa. Cada mes separaba una parte de lo que ganaba y lo mandaba al hospital, para pagar la internación, las medicinas, las cosas que necesitaba. Nunca la abandoné completamente. ¿Dinero? La palabra salió con desprecio. Mandabas dinero como si eso compensara, como si eso borrara el hecho de que dejaste a tu propia hermana pudrirse en un manicomio por 12 años para poder mantener tu matrimonio perfecto, tu vida perfecta, tu mentira perfecta. Lo sé que no tiene excusa. Sé que fui horrible, pero no sabía qué hacer. Estaba atrapado. Si te contaba, tu familia iba a hacer que terminaras conmigo. Si la sacaba de ahí, tu familia iba a descubrir. Estaba atrapado. ¿Atrapado? Me levanté del sillón temblando de rabia. Elena, que estaba atrapada en un cuarto de 3 metros por años, dopada, golpeada, sola, y tú tienes la audacia de sentirte atrapado. Bajó la cabeza. Tienes razón. Perdón. Perdón ni siquiera es la palabra correcta. No hay palabra correcta para lo que hice. Me quedé ahí parada, mirándolo. Este hombre que pensaba que conocía. Este hombre que dormía a mi lado cada noche. Este hombre que me besaba, que me abrazaba, que me decía que me amaba. ¿Cuántas veces me había dicho que me amaba mientras cargaba ese secreto? ¿Cuántas veces me había sonreído mientras su hermana se consumía detrás de rejas? Me engañaste, durante 10 años. Me engañaste, viviste conmigo, construiste una vida conmigo, todo basado en una mentira. No era todo mentira. Mi amor por ti siempre fue verdad, siempre fue real. El amor no es real cuando está construido encima de secretos y traición. El amor no es real cuando lo eliges en detrimento de otra persona. Se levantó del sofá, trató de acercarse. Di un paso atrás. No me toques. Teresa, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Déjame arreglar. ¿Cómo vas a arreglar 12 años? ¿Cómo vas a devolver el tiempo que ella perdió? ¿Cómo vas a borrar el sufrimiento que pasó? No respondió porque no había respuesta. Me senté de vuelta en el sillón. Respiré hondo. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer ahora. Elena me contó cómo es allá adentro. Me contó sobre las inyecciones, las sujeciones, el aislamiento. Me contó sobre la mujer que murió el mes pasado de pulmonía porque nadie la cuidó. Augusto se cubrió la cara con las manos de nuevo. Voy a sacarla de ahí. Me miró asustado. ¿Qué? Me oíste. Voy a sacar a Elena de ese lugar. Teresa, no puedes. Mi familia, tu familia. No me importa la familia. Me importa lo que es correcto, y dejar a esa mujer ahí es incorrecto. ¿Pero dónde va a quedarse? ¿Cómo vas a cuidarla? ¿Necesita tratamiento, medicina, supervisión? Va a quedarse aquí, en esta casa, conmigo. El silencio que cayó fue pesado. ¿Hablas en serio? Completamente. Voy a tramitar su alta. La voy a traer aquí. Voy a cuidarla. Movió la cabeza incrédulo. Tu familia no lo va a permitir. Tu mamá va a... Mi mamá no manda en mi vida. Nadie manda. Yo decido. Y yo decido. ¿Y yo? ¿Me vas a perdonar? Lo miré. Este hombre que había sido mi marido. Este hombre que había amado. ¿Perdonar? No sé. Tal vez algún día. Pero olvidar, nunca. ¿Y volver a confiar en ti? Tampoco. Empezó a llorar otra vez. Entonces se acabó. Vas a pedir el divorcio. La palabra divorcio en esa época era casi impronunciable. Mujer divorciada era mujer marcada.
mujer rechazada por la sociedad. No sé todavía, necesito pensar, pero una cosa sé, no puedo verte de la misma forma. No puedo dormir a tu lado sabiendo lo que hiciste. No puedo fingir que somos una pareja feliz cuando nuestra felicidad fue comprada con el sufrimiento de ella. Me levanté. Hoy vas a dormir en la sala. Mañana voy a empezar a tramitar los papeles para el alta de Elena y vas a firmar todo lo que necesite firmarse, sin quejarte, sin cuestionar, es lo mínimo que puedes hacer. Asintió derrotado. Fui al cuarto, cerré la puerta, recosté una silla contra ella. No quería que entrara durante la noche. Me acosté en la cama, esa cama donde había dormido con él por 10 años, y lloré. Lloré por Elena, lloré por mí. Lloré por el matrimonio que había terminado, lloré por la inocencia que había perdido. Pero en medio de las lágrimas tomé una decisión. Iba a arreglar esto. Iba a hacer lo que Augusto no tuvo el valor de hacer. Iba a salvar a Elena, aunque eso significara destruir mi propia vida en el proceso. A la mañana siguiente, desperté temprano. Augusto estaba en el sofá, todavía durmiendo. Tenía una cobija delgada encima. Debía haberla tomado durante la noche. Hice café. Lo tomé sola en la cocina. Cuando despertó y vino a la cocina, puse una taza frente a él, sin decir nada. Tomó en silencio. Hoy vas conmigo a León. Vamos a hablar con la administración del hospital. Asintió. Tomamos el autobús de las 8 de la mañana. Viaje de 2 horas y media de silencio incómodo. Me senté del lado de la ventana, lejos de él. Cuando llegamos al hospital eran casi las 11 de la mañana. Fuimos directo a la administración, una oficina pequeña en la planta baja con un escritorio lleno de papeles y una señora de lentes fondo de botella, sentada atrás. Buenos días. Venimos a solicitar el alta de la paciente, Elena Ferreira Gómez. La señora nos miró por encima de los lentes. ¿Alta? ¿Es familiar? Él lo es, señalé a Augusto. Es su hermano, único familiar vivo. Tomó una carpeta, empezó a hojear. Elena Ferreira Gómez, internada desde 1960. Híjole, hace mucho tiempo. Y en todos estos años nunca hubo pedido de alta. Pues ahora sí hay. Queremos sacarla de aquí. Se quitó los lentes, los limpió, se los puso de vuelta. Entiende que la paciente necesita cuidados especiales, ¿verdad? Tiene un historial de crisis, de brotes, tiene medicación controlada. No es simplemente firmar un papel y llevársela. Entiendo, y estoy dispuesta a asumir esa responsabilidad. ¿Es enfermera? ¿Tiene entrenamiento médico? No, pero tengo determinación y tengo amor, que es más de lo que ella tuvo aquí en los últimos 12 años. La mujer hizo una cara agria. Mire, señora, hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. No es fácil cuidar pacientes psiquiátricos. Requiere estructura, personal capacitado. Requiere humanidad, y por lo que vi, esto aquí no tiene. Se puso roja. Si no está satisfecha con nuestros servicios, es libre de llevarse a la paciente. Pero va a necesitar firma del responsable legal, receta médica de las medicinas que usa y declaración de que asume total responsabilidad por lo que pase con ella después. ¿Dónde firmo? Resopló. Tomó unos papeles, los aventó frente a nosotros. Pasamos 1 hora llenando todo. Augusto firmó donde se necesitaba. Yo firmé como responsable secundaria. La mujer selló, registró, guardó copia. Pueden buscarla mañana. Voy a preparar la documentación y la receta de las medicinas. ¿Por qué no hoy? Porque hay procedimiento. Mañana. Salimos de ahí. En el camino de regreso a la central de autobuses, Augusto finalmente habló. Gracias. No respondí. Al día siguiente, regresé. Esta vez sola, le dije a Augusto que no lo necesitaba. Tomé el autobús temprano por la mañana. Cuando llegué al hospital, al mediodía, Elena ya estaba esperando en la recepción. Tenía una ropa vieja, muy grande para ella, una falda gris y una blusa blanca amarillenta. Tenía una bolsita de tela con sus pertenencias, el cabello peinado, pero todavía enredado. Cuando me vio, se quedó parada, como si no creyera. ¿Tú regresaste?
Dije que iba a regresar. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Nadie nunca había regresado antes. Tomé su mano. Vamos a casa. Firmamos los últimos papeles. Me dieron su bolsita, me dieron. Junto vino un sobre con recetas médicas y entonces simplemente salimos. Cruzamos ese portón que la había encerrado por 12 años. Pisó la banqueta y se detuvo. Miró al cielo, al sol, a los árboles, como si los estuviera viendo por primera vez. Es tan claro allá afuera. Tomamos el autobús. Se sentó a mi lado, aferrada a mi mano, temblando, mirando todo por la ventana, con ojos abiertos. En todo el viaje no soltó mi mano ni una sola vez. Cuando llegamos a mi pueblo ya estaba anocheciendo. Caminamos de la central de autobuses a mi casa, 10 minutos a pie. Cuando entramos, Augusto estaba en la sala esperando. Elena se detuvo en la puerta cuando lo vio. Los dos se quedaron mirándose. 12 años de distancia, 12 años de abandono, 12 años de silencio roto apenas por 3 timbrazos de teléfono cada jueves. Y entonces Elena comenzó a llorar. Un llanto fuerte, desesperado. Augusto dio un paso al frente, otro, más otro, y abrazó a su hermana por primera vez en 12 años. Se quedaron abrazados ahí en la puerta de la sala por cuánto tiempo, no sé decir. Pueden haber sido 1 minuto, pueden haber sido 10. El tiempo se detuvo en ese momento. Elena lloraba en el hombro del hermano. Augusto también lloraba, la mano temblando en su espalda, repitiendo bajito: «Perdóname, perdóname, perdóname». Me quedé ahí parada, observando. Parte de mí quería sentir algo: rabia, tristeza, alivio. Pero lo que sentía era solo un cansancio enorme, un cansancio que llegaba hasta los huesos. Cuando finalmente se soltaron, Elena estaba temblando. Las piernas le flaqueaban. «Ven, necesitas sentarte». Sostengo su brazo y la llevé al sofá. Se sentó despacio, como si cada movimiento... Años sin libertad le hacen eso al cuerpo. Se olvida cómo funcionar en el mundo normal. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua, se lo traje. Lo sostuvo con las 2 manos, temblando, y tomó en sorbos pequeños. Augusto se quedó parado al lado, sin saber qué hacer, dónde poner las manos. Parecía un niño perdido. «Elena, debes tener hambre. Déjame preparar algo para ti». Movió la cabeza. No puedo comer todavía. El estómago está cerrado». Claro que estaba. Años comiendo esa comida horrible de hospital. Su cuerpo había olvidado qué era comida de verdad. «Está bien. Cuando quieras, me avisas». Miré a Augusto. «¿Arreglaste el cuarto?» Asintió. «Arreglé. Puse sábana limpia. Abrí la ventana para ventilar. Dejé una toalla nueva en la silla». Teníamos 3 recámaras en la casa. Una era la nuestra, es decir, la mía ahora, porque él seguía durmiendo en la sala. Otra era un cuartito pequeño que usábamos como bodega. Y la tercera era un cuarto de huéspedes que siempre estaba cerrado porque nunca recibíamos visitas. Le había pedido a Augusto que limpiara ese cuarto para Elena, sacar las cajas, barrer, dejarlo habitable. «Elena, ven, déjame mostrarte tu cuarto». Me siguió despacio por el pasillo. Cuando abrí la puerta y ella vio el cuarto. Una cama individual con colcha florida, una cómoda pequeña, una silla, una ventana con cortina blanca. Se detuvo en la puerta y empezó a llorar de nuevo. ¿Tengo un cuarto?» La pregunta me partió el corazón. «Tienes. Es tuyo. Puedes hacer lo que quieras aquí. Nadie va a trancar la puerta. Nadie va a amarrarte. Eres libre». Entró despacio, como si estuviera pisando terreno sagrado. Se sentó en la cama, pasó la mano por la sábana, miró la ventana, daba al patio de atrás. Se podía ver el árbol de guayaba, las gallinas picoteando. «¿Hay árbol? ¿Puedo ver un árbol desde la ventana?» «Puedes. Y mañana, si quieres, puedes ir al patio. Puedes tocar el árbol. Puedes agarrar guayabas.
Puedes sentir el pasto en los pies. Puedes hacer todo lo que no podías hacer allá. Se acostó en la cama de lado, en posición fetal, todavía llorando bajito. Tomé la colcha, la tapé. Descansa un poco. Tuviste un día largo. Cerré la puerta, pero no la tranqué. Nunca más iba a trancar puerta ninguna para ella. Regresé a la sala. Augusto estaba sentado en el sofá, la cabeza en las manos otra vez. ¿Y ahora? Me senté en el sillón. Ahora la cuidamos, le ayudamos a readaptarse, le damos lo que necesite, y nosotros, vamos. No sé. No he decidido todavía. Solo sé que por ahora la prioridad es ella. Lo demás lo vemos después. Asintió. Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. Me quedaba despierta, escuchando los sonidos de la casa, con miedo de que Elena despertara asustada, con miedo de que tuviera una crisis. Pero durmió toda la noche. Probablemente estaba demasiado exhausta para despertar. Temprano por la mañana, cuando el sol empezó a entrar por la ventana de la cocina, empecé a hacer café. El olor debió despertarla, porque algunos minutos después escuché la puerta del cuarto abriéndose. Apareció en el pasillo, descalza, con la misma ropa del día anterior. El cabello estaba más despeinado todavía. Miró alrededor desorientada. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Tardó en responder, como si estuviera procesando la pregunta. Dormí sin inyección, sin ruido, sin luz prendida todo el tiempo. Fue extraño. ¿Extraño bueno o extraño malo? Bueno, creo que bueno. Jalé una silla para ella. «Siéntate aquí. Te voy a hacer un café con leche y un bolillo con mantequilla». Se sentó, se quedó mirando al patio por la ventana de la cocina. Las gallinas picoteaban afuera. El sol le daba a las hojas del árbol de guayaba. Puse frente a ella una taza de café con leche bien clarito, tibio, y un bolillo fresco con mantequilla que había ido a buscar a la panadería temprano. Miró el bolillo como si fuera oro. «¿Bolillo? ¿Bolillo de verdad? Come despacio. Tu estómago necesita acostumbrarse otra vez». Tomó el bolillo con las dos manos, le dio una mordida pequeña, masticó despacio, cerró los ojos. Lágrimas empezaron a rodar. Había olvidado el sabor. Me quedé ahí a su lado mientras comía. Tardó casi media hora en terminar ese pedazo pequeño de bolillo, pero lo terminó y tomó el café también en sorbos minúsculos. Los primeros días fueron difíciles. Elena despertaba de madrugada gritando, pensando que todavía estaba en el hospital. Yo corría a su cuarto, prendía la luz, le sostenía la mano y repetía: «Estás en casa, estás segura, nadie va a lastimarte». Tenía dificultad con cosas sencillas. No sabía usar la regadera bien. En el hospital era ese baño colectivo rápido, helado. Cuando le mostré cómo regular la temperatura del agua, se quedó debajo de la regadera tibia por 40 minutos, solo sintiendo el agua caer. Tenía miedo de salir del patio. Cuando sugerí que diéramos una vuelta a la plaza, entró en pánico. Dijo que había mucha gente, mucho ruido, que no podía respirar. Regresamos a casa corriendo. Por la noche no podía dormir en la oscuridad. Tuve que dejar una luz tenue prendida en el pasillo, con la puerta de su cuarto entreabierta. Las medicinas que tomaba eran fuertes, 3 tipos diferentes, 3 veces al día. La dejaban medio oída, lenta. Empecé a investigar, hablé con el médico del pueblo, le mostré las recetas. Frunció el ceño, dijo que era dosificación muy alta, que con el acompañamiento adecuado tal vez se podría reducir. Empecé a llevar a Elena a consultas con él cada semana. Despacio, muy despacio, fue reduciendo la medicación y ella fue despertando, literalmente. Los ojos se fueron poniendo más vivos, las respuestas más rápidas, el cuerpo menos flojo. Mi mamá se enteró, claro. Noticia en pueblo chico se riega como fuego en pasto seco. Apareció en mi casa 2 semanas después, furiosa. «Teresa, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Trajiste a esa mujer a tu casa?» «Esa mujer tiene nombre, es Elena y es hermana de Augusto». «No me importa qué es.
No puedes tener una loca viviendo aquí. ¿Qué va a pensar la vecindad? ¿Qué va a decir la familia? No me importa la vecindad, y si la familia tiene problema, el problema es de ellos, no mío. Mi mamá se puso morada de rabia. Te vas a arrepentir de esto. Esa mujer te va a dar problemas, te va a avergonzar, va a arruinar tu reputación. Entonces, que la arruine. Prefiero tener reputación arruinada y conciencia limpia que lo contrario. Salió azotando la puerta. No me habló por 2 meses. Mi hermana también se alejó. Las vecinas empezaron a chismear. Algunas dejaron de saludarme en la calle, otras hacían mala cara cuando veían a Elena en el patio. Pero no me importó. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo que realmente importaba. Algo más grande que las apariencias, más grande que lo que los demás iban a pensar. Con el paso de las semanas, Elena fue mejorando. Empezó a hablar más, a sonreír de vez en cuando, a ayudar en las tareas de la casa. Lavaba trastes, barría el piso, regaba las plantas. Descubrí que le gustaba la costura. Antes de ser internada, hacía crochet. Compré hilos y aguja para ella. Al principio, las manos le temblaban demasiado. No podía. Pero fue practicando, hasta que un día me mostró un cuadrito de crochet perfecto, toda orgullosa. Recordé, mis dedos recordaron. Empecé a encargar crochet para que hiciera manteles, servilletas, caminos de mesa. Los vendía a algunas conocidas, le daba el dinero a ella. Era poco, pero era suyo. El primer dinero que ganaba en 12 años. Augusto. Augusto trataba de ayudar. Hablaba con Elena todas las noches cuando llegaba del trabajo. Preguntaba cómo había sido su día. Traía regalitos, un dulce, una revista vieja, una flor que había encontrado en el camino. Pero la relación entre nosotros dos seguía fría. Apenas nos hablábamos. Él dormía en la sala, yo dormía en mi cuarto. Éramos 2 extraños, compartiendo el mismo techo, hasta que una noche, 3 meses después de que Elena había llegado, me llamó para hablar. Elena ya se había ido a dormir. Yo estaba en la cocina lavando los trastes de la cena. Apareció en la puerta. «Teresa, necesito hablar contigo». Me sequé las manos en el trapo, me di vuelta hacia él. «Habla». «Sé que lo arruiné todo. Sé que no me has perdonado. Sé que tal vez nunca me vas a perdonar. Pero necesito que sepas que me arrepiento cada día, cada hora. Veo a Elena, la veo mejorando, la veo sonriendo y pienso en los 12 años que le robé y me odio por eso». Tenía lágrimas en los ojos. «Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Elegiste lo correcto, aunque fuera difícil, aunque todo mundo te criticara, aunque tu propia familia te rechazara. Y yo solo puedo admirarte por eso y odiarme aún más por haber sido tan cobarde». Me quedé en silencio por un tiempo. Después hablé. «¿Sabes qué aprendí en estos 3 meses?» Movió la cabeza. «Aprendí que amor no es ese sentimiento romántico que vemos en las películas. Amor no es flores y poemas y promesas. Amor es elección. Es despertarse cada día y elegir hacer lo correcto por la persona, aunque sea difícil, aunque sea cansado, aunque nadie te aplauda por eso». Lo miré a los ojos. «Durante 10 años me dijiste que me amabas, pero amor de verdad no esconde. Amor de verdad no miente. Amor de verdad no sacrifica a una persona para beneficiar a otra. Entonces no, Augusto, no me amabas. Te gustaba, querías estar conmigo, pero amar es otra cosa». Bajó la cabeza. «¿Y tú? ¿Me amas?» Respiré hondo. Yo amaba. Pasado. Al hombre que amaba no existe, porque el hombre que amaba nunca existió de verdad. Era una ilusión, una mentira que los dos construimos. Yo construí al marido perfecto en mi cabeza y tú dejaste porque era conveniente. Entonces se acabó. ¿Es eso? No sé. Estoy tratando de decidir todavía. Parte de mí quiere que te vayas. Quiere no verte nunca más. Pero otra parte, te ve tratando de arreglar. Te ve con Elena. Te ve genuinamente arrepentido. Y esa parte tiene lástima de ti». Me miró con esperanza en los ojos.
Pero lástima no es amor, Augusto. Lástima no reconstruye confianza. La esperanza murió. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo arreglo esto? No sé si puedes arreglarlo. Algunas cosas cuando se rompen no se pegan de vuelta. Pero si quieres intentar, deja de hacer esto por mí. Deja de hacer por culpa. Hazlo por ti. Hazlo porque es lo correcto. Sé el hombre que debiste haber sido hace 12 años. No por mí, por ti. Se quedó ahí parado por un tiempo más, después asintió y salió de la cocina. Los meses fueron pasando. Elena continuó mejorando. 6 meses después de salir del hospital, ya podía salir a la calle sin tener crisis de pánico. Iba conmigo al mercado, a misa, a la plaza. Las personas todavía miraban, todavía cuchicheaban, pero ella aprendió a ignorar. Y yo también. Un año después, conoció a don Baldomiro, un viudo de 50 y tantos años, que tenía una pequeña sastrería en la calle del mercado. Encargó unos manteles de crochet, fue a buscarlos a mi casa, vio a Elena, habló con ella, empezó a aparecer más veces, siempre con alguna excusa. Necesitaba más crochet. Venía a devolver un plato, venía a preguntar una receta, hasta que un día juntó valor y la invitó a tomar un helado en la plaza. Ella se asustó, me pidió que fuera con ellos. Fui. Me senté en una mesa del otro lado, lejos pero cerca, lo suficiente para que se sintiera segura. Vi a los dos platicando. Vi a él haciéndola reír. La vi a ella por primera vez en tanto tiempo, pareciendo normal, pareciendo una mujer de 30 y tantos años tomando helado con un pretendiente. No una exinterna de manicomio, no una loca, solo una mujer. 2 años después de que Elena salió del hospital, se casó con Baldomiro. Fue una boda pequeña, sencilla, en la iglesia del pueblo. Usó un vestido blanco que compramos en una tienda de segunda mano y que ella misma ajustó. Se veía hermosa. Fui madrina. Augusto fue padrino. En la fiesta sencilla en la casa de Baldomiro, Elena me jaló a un rincón. Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente. No necesitas agradecerme. Necesito. Me salvaste. Me devolviste la vida. Me mostraste que yo no era un monstruo, que merecía ser amada, que merecía ser feliz. Me abrazó. Eres la hermana que nunca tuve. Y yo, llorando, dije, y tú eres la mejor cosa que me pasó en la vida. Porque era verdad. Elena me había enseñado más sobre amor, sobre valor, sobre elegir lo correcto que cualquier otra persona. Augusto y yo nunca más volvimos a ser lo que éramos. Lo intentamos por un tiempo, pero la grieta era demasiado profunda. 5 años después de que Elena salió del hospital, nos separamos. Fue amigable, sin pelea, sin gritos. Simplemente reconocimos que algunas cosas no pueden ser arregladas. Él fue a vivir a otra ciudad. Siguió mandando dinero. Siguió visitando a Elena cada jueves, ya no por teléfono, sino personalmente. Se volvió un hermano de verdad para ella. Mejor tarde que nunca. Yo me quedé en la casa sola, pero no solitaria. Elena y Baldomiro vivían cerca. Comíamos juntas cada domingo. Tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Me hicieron madrina de los 2. Mi mamá, años después, antes de morir, me pidió disculpas. Dijo que había hecho lo correcto, que había tenido miedo de lo que era diferente, pero que había visto con el tiempo que Elena era solo una persona que necesitaba ayuda y que yo había sido valiente. Hoy, con 75 años, miro hacia atrás y pienso, ese teléfono sonando 3 veces cada jueves fue lo peor y lo mejor que me pasó. Peor, porque destruyó mi matrimonio, destruyó mis ilusiones, me mostró que el hombre que amaba no era quien pensaba. Pero mejor, porque me mostró quién era yo de verdad. Me mostró que era más fuerte de lo que imaginaba, más valiente, más capaz de amar de verdad. Elena murió hace 3 años, vivió hasta los 68. Tuvo una vida buena, una vida feliz, una vida con amor, con dignidad, con libertad. En el entierro encontré a Augusto. Estaba viejo, encorvado, el cabello todo blanco. Lloramos juntos. Y me dijo, gracias por hacer lo que yo no hice, gracias por salvarla,
Gracias por ser mejor que yo. Yo dije, ella no necesitaba ser salvada, solo necesitaba ser amada. Y eso es lo que quiero que entiendan, mis amores. Familia no es solo sangre. Familia es elección. Es despertarse cada día y elegir quedarse, elegir cuidar, elegir amar. Ese teléfono me heló cuando contesté, pero me calentó de una forma que nunca imaginé. Me enseñó que el verdadero amor no es fácil, no es conveniente, no es perfecto, pero es real. Y vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada mirada chueca de la vecindad. Porque al final, cuando miramos hacia atrás, no son los días fáciles los que nos definen, son los días difíciles. Son las elecciones que hacemos cuando nadie está viendo. Son las veces que elegimos lo correcto, aunque lo incorrecto fuera más cómodo. Y yo elegí lo correcto y nunca me arrepentí, ni por un segundo. Antes de terminar, mis amores, quiero pedirles algo. Si esta historia les tocó el corazón de alguna forma, si sintieron algo, ya sea tristeza, ya sea rabia, ya sea esperanza, dejen su like aquí en el video, suscríbanse al canal, porque cada like, cada suscripción me muestra que estas historias importan, que estas lecciones de vida no se perdieron, que todavía existe gente que cree que amor de verdad es sobre elecciones difíciles, no sobre finales felices de película. Y cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes habrían hecho lo que yo hice? ¿Habrían tenido el valor de elegir lo correcto, aunque perdieran todo? ¿O ya pasaron por alguna situación parecida en su vida? Leo todos los comentarios, ¿eh? Todos.